¿Consiguieron lo de Cecilia? Buenas noches. En nombre de la Cámara Peruana del Libro les damos la bienvenida a todas y todos ustedes a esta 18ª Feria Internacional del Libro de Lima 2013. Feria que está organizada por la Cámara Peruana del Libro, promovida por la Municipalidad de Jesús María y auspiciada por Petroperú, la Derrama Magisterial, Diario El Comercio y la Universidad a las Peruanas, a quienes les agradecemos. En el marco de esta 18ª Feria Internacional del Libro de Lima 2013, se presenta el segundo número de la revista cultural Vuela Pluma, dedicada a Javier Heró. Los comentarios estarán a cargo de Milcíades Hidalgo Carrera, Arturo Corcuera, Enrique Sánchez Hernani y Cecilia Heró. Organiza Universidad de Ciencias y Humanidades. A continuación vamos a recibir con fuertes palmas a nuestros invitados. Buenas noches. La Universidad de Ciencias y Humanidades, a través de su fondo editorial, les da la cordial bienvenida y el agradecimiento a la Cámara Peruana del Libro por este espacio en la 18ª Feria Internacional. Vamos a escuchar los comentarios de la revista cultural Vuela Pluma del señor vicerrector académico de la Universidad de Ciencias y Humanidades, doctor Milcíades Hidalgo Cabrera. Señores miembros de honor de la mesa, poeta Corcuera, Cecilia Heró, hermana del poeta al que hoy día rendimos el homenaje. Buenas noches, distinguida concurrencia. Para la universidad es un motivo de satisfacción y complacencia presentar en esta 18ª Feria Internacional del Libro el segundo número de la revista Vuela Pluma, revista que por sus características formales y de contenido ha venido generando el interés del mundo universitario y de los lectores en general. Esta revista está dirigida por el poeta Arturo Corcuera y por el diseñador Lorenzo Osores, que dado su experiencia y talento han elaborado una revista moderna y a quienes los felicitamos por su valioso trabajo, pues logran revelar y proyectar el espíritu de nuestra alma mater. En este sentido, la revista aspira a ocupar un espacio en la cultura del país y tiene como finalidad asumir la integración de las dos grandes vertientes de la cultura humana, las ciencias y las humanidades, para alcanzar una visión del mundo que logre instalar al hombre en un contexto sociocultural que le dé profundidad histórica y proyecto de futuro, con los nuevos adelantos de la ciencia y la tecnología, promoviendo la reflexión, el pensamiento, la investigación y la creación en los campos de las humanidades, la ciencia, la tecnología, las artes y los valores. Esta revista, en términos formales,
Se caracteriza por tener un diseño moderno que une caleidoscópicamente las imágenes con la palabra, haciendo tangible la iconoglosa en ritmo dinámico y divergente. Reúne, por lo tanto, los signos de la semiótica estética y de la informática fractal. Tiene una presentación ágil y motivadora, debido a la diagramación y a la secuencia de los temas y de imágenes que invitan a una lectura continua, gratificante y total. En este número se rinde un homenaje especial al poeta Javier Heró, tal como se hiciera en el primer número con el poeta Antonio Cisneros. Se inicia la revista con el artículo En volandas de la poeta Rosella y Paolo, que comenta la primera revista como un nexo con la segunda. Combina con gran virtuosismo estético, como si fueran estallidos de luz, los comentarios y las citas de los temas Aquí yacen dragones de Fernando León de Araona, Antonio Cisneros y los indómitos de 60 de Arturo Corcuera, La cerámica de Rosamar, Prófugos del mar, Recuerdos de Jesús Urbano según Pablo Macera, entre otros artículos. En todo el texto está omnipresente el poeta con sus poemas, su vida, sus anécdotas y los referentes literarios, García Lorca, Rafael Alberti y Miguel Hernández. Su lectura nos lleva al convencimiento de que la poesía embellece la vida, cumple una función demiúrgica a liberarnos de nuestras emociones más hondas que nos llevan a una humanización cada vez mayor. Resalta con pertinencia el tono irónico, el humor, la irreverencia y frescura que distingue a su poesía. Asimismo, señala los temas más recurrentes: el mar, la nostalgia, el azul. Alude asimismo a la frase reveladora de Antonio, el buscar su propio idioma. Luego tenemos el tierno testimonio de Cecilia Heró, hermana de Javier. Su lectura nos convence de que cuán importante es ubicar al poeta en su contexto humano y social para comprenderlo en la totalidad de su ser y en su creación poética. En el recuerdo familiar se hacen presentes imágenes, vivencias, juegos, uniforme del colegio, sus pasos por los ambientes de la casa, las frases coloquiales. Recuerda a Cecilia que Javier se preocupaba por hacer una poesía narrativa, descriptiva, clara, que se enriquezca con muchas cosas, con la música, el cine, pero que no deje de ser poesía clara, leída por todos. Y esto lo hemos comprobado en la práctica pedagógica con alumnos de secundaria. Cecilia, para dar mayor verismo a su testimonio, cita las palabras de Washington Delgado: yo sé que era inteligente y lúcido. Quien quiera que haya leído sus versos podrá atestiguarlo también. Un hombre bueno, inteligente y lúcido puede equivocarse, pero no actuar irracional e inhumanamente. Y se pregunta, ¿es la revolución el único camino para acabar con la miseria en que vivimos? Yo no lo sé. Sea lo que sea, Javier Heró respondió afirmativamente a la pregunta y murió, porque su respuesta era honrada. Se adjunta también la conmovedora carta del padre con un reclamo patético que nos compromete a reflexionar profundamente sobre la represión irracional de los soldados que mataron a su hijo. Alude a su viaje a Moscú, París y finalmente a Cuba, donde se adhiere a la causa revolucionaria. Su poesía aborda temas universales como la muerte, la vida y el viaje. Adjuntan también una carta facsimilar que escribe a su madre, que nos da la medida del inmenso amor que profesaba a su familia. Se agregan cartas de Pablo Neruda y Nicolás Guillén sobre la muerte de Javier. Por todo lo señalado hasta acá, consideramos que Javier Heró se ha constituido ya en un ícono para las jóvenes generaciones por la alta calidad de su poesía y las características
que rodearon su vida y su muerte. Sánchez Hernani, en Poesía y recuerdo de Javier Heró, hace un lúcido estudio crítico sobre toda su obra, acentuando las motivaciones humanas y los logros estéticos de su poesía. Dice sobre el particular: la poesía de Javier es un ejemplo de difícil artesanía poética que suelen practicar algunos iluminados por el resplandor de la poiesis. Una de sus ideas centrales, dice, es la muerte, como una de las certidumbres que cada ser humano guarda ineluctablemente dentro de sí, circunstancia a la que se tiene que aceptar como la instancia final de la existencia. Citado para el caso uno de sus versos premonitorios: no se puede pasear por las arenas si existen caracoles opresores y arañas submarinas. Correjo Polar, citado también por Sánchez Hernani, señala que el viaje representa un deseo enorme de descanso, superación de conflictos internos, tranquilidad, ausencia de angustia. Aderla Tarnawik, en Mi encuentro con Javier Heró y Miguel Hernández, hace un relato testimonial de su compañero de clase con todas las anécdotas graciosas que ocurren entre cachimbos que recién se conocen y la actitud siempre abierta de Javier para ser amigos. Adela retrata a lo vivo una de las dimensiones de su personalidad y rememora que le entregaba poemas de Miguel Hernández, Machado y Pedro Salinas. Finalmente le confesó que se iba a Cuba a estudiar cine. Seguidamente, Arturo Corcuera, en la poesía El cine, dos pasiones de Javier Heró, recuerda con hermosas imágenes poéticas que estando en la Casa de la Poesía, en la bajada de los Baños de Barranco, Javier simulaba filmar todo el escenario de la bajada a la playa y recordando sus años infantiles deseaba también filmar algunos parajes de sus viajes por el Valle del Mantaro, el Callejón de Huaylas y los desiertos de la costa. Esta vocación, como sabemos, lo llevó a Cuba, desde donde establecieron una relación epistolar. En un homenaje póstumo, Arturo le dedica el hermoso poema Canción antes que elegía, de las que desbrozo una estrofa de su poesía. Hoy tarde me he probado tus zapatos y en confianza te lo digo, que me quedan grandes tus zapatos, donde cabíamos todos como en tu pecho, palpándonos vivos como en tus ojos, donde siempre nos mirábamos limpios. Este poema alcanza un lirismo inusitado y una emoción estética esencial trascendente. El doctor César Ángeles Caballero, en dos consideraciones sobre Javier Heró, hace un interesante y valioso análisis lingüístico de los referentes peronistas que Heró utiliza para contextualizar sus poemas en los lugares de nuestra geografía, como Quebrada y Eucalipto. Realiza en este sentido una exégesis toponímica, planteando así un aporte pionero muy importante para futuros estudios de la poesía de Heró. Lo recuerda como directo alumno y amigo, pues opinó sobre sus poemas iniciales y fue uno de los primeros en publicar un libro antológico denominado Javier Heró y las voces panegíricas, Guari 1964. La revista comprende también un artículo del pintor Gerardo Chávez sobre su hermano mayor fallecido Ángel Chávez, cuyos cuadros se publican a todo color en la revista. Dice de él que tuvo la influencia del muralismo mexicano con Diego Rivera y Rufino Tamayo, que afirmó una tendencia costumbrista a pesar de la influencia abstracta de la época. Por ello se le considera un nexo entre la pintura indigenista de Sabogal con la pintura moderna. Entre sus obras más importantes están Orando, Tupac Amaru, Esperando, La Serenata, La Pescadora, Pelea de Gallos, Cholas Fruteras, con las que ganó el premio Francisco Lazo. Fue uno de los pintores más importantes del país y sin embargo, como lo refiere Gerardo,
Paradójicamente, el Museo de Lima guarda 2 cuadros sin exponerlos al público. El tema del cine y la urbe es tratado con gran erudición por Max Castillo Rodríguez, haciéndonos reparar en la gran importancia que han jugado las grandes metrópolis de la cultura y la humanidad a fines del siglo XIX y XX. Resalta sobre el particular las películas más emblemáticas como En la gran metrópoli, donde se muestra el dramatismo simbólico, el dualismo de los barrios ricos, la decadencia moral, la pobreza, los derechos gay y el auge del capitalismo. La película Amanecer fue la contrastación a reconocer las bondades del campo. El film que hizo historia fue El cowboy de medianoche, que revolucionó el cine vinculado a la gran ciudad. Dice el autor: el desencanto capitalista en el siglo XXI ha acentuado las diferencias sociales y el confort excesivo solo puede entregar mayor deshumanización y frustración. Rosa Sicaria, escrita por Luis Frei de Sarria, es una magistral narración que logra una acertada simbiosis entre la vida real y la ficción. Maneja los tiempos y los personajes con gran habilidad al darnos una imagen paradigmática de la famosa Greta Garbo, convertida en ícono a mediados del siglo XX, y del actor Robert Taylor. Es una bella metáfora de los amores imposibles. La historia transcurre en Lima, más precisamente en el Hotel Bolívar, con una trama de anécdotas y personajes que por su estructura nos atrapan inmediatamente. Cita finalmente a Rilke con esta frase: tal vez debería advertírselo a mis amigos poetas, tal vez una hidra asesina los acecha en el florero. El doctor Heraclio Bonilla estudia y analiza los grandes aportes del historiador británico Eric Hobsbawm, con ocasión de rendirle un reconocimiento por el primer año de su fallecimiento en el 2012. El doctor Bonilla conoció al referido historiador en un seminario de altos estudios de la América Latina en París en octubre de 1965. Hobsbawm es considerado como uno de los grandes historiadores del siglo XX y maestro de generaciones de historiadores. En ese seminario presentó una ponencia sobre el movimiento campesino de la Convención en el Cusco. El texto, según Bonilla, generó controversia, sobre todo por la distinción que él estableció entre movimientos prepolíticos y movimientos políticos. Después, el autor aclaró que no trató de establecer una separación infranqueable entre lo tradicional y lo moderno. Su campo privilegiado fue la historia económica. En el artículo La jornada de 4 horas, el economista Carlos Tobal Samanés analiza con mucha objetividad y usando argumentos y categorías de la informática el mercado, las jornadas laborales, y señala con pertinencia: a mayor tecnología, menor intervención del trabajo humano en el proceso de producción. Estudia la incidencia de la productividad y el tiempo de trabajo y termina afirmando: la reducción de la jornada laboral, además de solucionar la crisis mundial, lo que por cierto no es poco, resulta ser la puerta de ingreso a una nueva etapa en el progreso de la humanidad. Finalmente, el cineasta Javier Corcuera hace un comentario de su propia película, el largometraje Sigo Siendo, de la que dice tener como objetivo el afirmar la identidad. Así refiere: esta película habla de música, pero no es una historia sobre músicos, es una película sobre un país oculto. La película se centra en la presentación y estudio de la diversidad cultural peruana, la complejidad del país, su pasado, su presente y las migraciones. Javier Corcuera ha ganado diversos premios internacionales. En esta oportunidad, nuestra universidad, entre otras instituciones, siguiendo los objetivos de promover el arte, ha aportado económicamente para la filmación de esta película. Queremos terminar haciendo votos porque el segundo número de Vuela Pluma, al igual que la primera,
tenga la acogida que todos esperamos. Nuevamente les expresamos nuestro agradecimiento a todos ustedes por su asistencia. Felices fiestas patrias. Vuela Pluma es la revista cultural de la Universidad de Ciencias y Humanidades que esta noche presentamos en su segundo número. A continuación, el director de la revista Vuela Pluma, señor Arturo Corcuera Osores. Quiero saludar de modo especial a Cecilia, hermana de Javier, quien nos acompaña esta noche en la presentación de este segundo número de la revista, donde hay un amplio homenaje a nuestro querido poeta que hace 50 años fue asesinado. Quiero agradecerles también a ustedes que nos acompañen esta noche, porque su presencia y su acogida nos estimulan para que continuemos superando la calidad cada vez más de la revista. El comentario sobre el número y sobre el autor homenajeado va a estar a cargo de Enrique Sánchez Hernández. Con él, por favor. Muy buenas noches. Aprovecho la presencia del señor vicerrector Milcéades Hidalgo de la revista Vuela Pluma, que está auspiciada y financiada y organizada por la Universidad de Ciencias y Humanidades, para señalar que en un momento en el que el país lucha por buscar una serie de reconocimientos, a veces los que estamos ligados a la cultura vemos con cierta pena de que no se apoye los esfuerzos culturales como debieran realizarse, dado la antiquísima historia que al respecto tiene el Perú, y no solamente en el aspecto arqueológico o histórico. Las bondades de la literatura peruana en su narrativa, en su poesía, de las artes plásticas, incluso del cine y de otras actividades como la música, da suficiente cabida como para que una revista así pueda existir, organizarse y llevar a cabo adelante la imprescindible labor que todas las universidades deberían hacer, que es la de difundir cultura. Es muy bueno que el Perú sea reconocido por su gastronomía, porque eso también parte de la cultura, pero es mejor que una revista como esta pueda estar dirigida a alimentar las almas y el espíritu de las personas. Y sobre todo solamente quisiera señalar la inteligencia de haber elegido al reconocido poeta Arturo Corcuera para que la dirija, un hombre de amplísima trayectoria en el campo cultural y de múltiples relaciones con una cantidad significativa de personas que seguro van a estar gustosos de poder participar en una revista tan bien impresa, tan bien diseñada, tan bien concebida. Pues la labor de Lorenzo Osores, reconocido no solamente por su trabajo como diseñador, sino es un artista plástico nato, brillante, y además un escritor de finísima e inteligente pluma. Hace con Arturo una dupla que yo solamente me queda realmente agradecer y felicitar. Tengo un pequeño texto que quisiera pasar a leer, vinculado, ¿no?, al personaje central que Vuela Pluma esta vez celebra, Javier Heró. Se ha hablado y debatido bastante sobre la congruencia vital y poética de Javier Heró, de cómo su poesía alcanzó ribetes mágicos en el sentido de convocar fuerzas desconocidas que posibilitaron que
predijese la circunstancia en la que iba a desaparecer materialmente de este mundo. Si no fuese porque esta convicción tiene una antigua tradición en la poesía, podríamos referirnos al azar, pero no es así, por lo menos en Heró no. Su poesía, muy cercana al habla coloquial, parece haberse iniciado en él siguiendo el camino que tomó la poesía como género para fundarse en el mundo. El estudioso George D. Thompson ha hecho notar que la poesía aparece entre los hombres como un conjuro mágico sostenido en la música. En la antigüedad, incluso en Grecia, no existía poesía separada de la música. En Europa, tiempo después, se fundarían los cantos poéticos en función del trabajo, cantos de sostén rítmico e hipnótico que se pronunciaban para hilar, sembrar, cosechar y realizar otras actividades vitales. En todas las culturas antiguas, esas canciones, poemas del trabajo resultan muy comunes. Era un tiempo en que la poesía estaba indestructiblemente ligada a la vida cotidiana. Cuando la religión se convirtió en una parte importante de la vida de los hombres, aparecieron los cantos y poemas religiosos, igualmente vinculados a la vida, pues las religiones primitivas en un momento estuvieron unidas a la práctica diaria de los humanos. La religión, como un asunto espiritual ligado al más allá, es una idea más reciente. Los griegos tuvieron una profusa poesía religiosa que se usaba para hacer pedidos a los dioses, a fin de modificar la materialidad de sus vidas. Solo es después de la Edad Media que el poeta se convierte en un hombre culto, separado de los demás de sus congéneres, y la poesía se convierte ya no en un acto colectivo y anónimo, sino que el autor cobra importancia y es puesto a la altura de un semidios, cuando no de un ser muy especial. Los poetas, entonces, por sí mismos, pueden modificar la vida en la medida que su poesía convoca a las fuerzas incognoscibles que gobiernan la existencia de la humanidad. La sociedad le otorga ese estatus y el poeta se cree su rol mágico en una retroalimentación que, para el caso de ciertas tribus del norte de México, estudió el antropólogo Lévi-Strauss, quien sostenía que el chamán se convence de su magia cuando los otros, seducidos por su ceremonia, se curan con su ritual de curación, aprendido de un maestro mayor. Ante la evidencia, el chamán, que se educa en la dramaturgia chamánica más como un rito ceremonial que como una verdad curativa, se persuade a sí mismo que es un ser mágico, un médico. A mí me parece, por las distancias del caso, que este es el proceso de ciertos poetas visionarios y proféticos, como el caso de Heró. Hay que recordar que por su extrema juventud, él estaba cerca del acto poético más como un acto mágico que como un oficio que se pule con el tiempo. El componente de inspiración que debió haber existido en él debió haber sido muy alto, cosa que le ocurre a todos los poetas jóvenes. Que luego corrigiese su poesía hasta el punto de decantarla en formas acabadas y puras es otro tema. Nosotros estamos hablando del punto de inicio del poema, cuando el joven que recién se inicia en la escritura de los versos siente que fuerzas poderosas lo poseen y lo transforman, al punto de dictarle palabras que brotan de las olas más profundas del inconsciente. Esta es la razón para que la poesía de Javier tuviese ese rasgo de profecía que todos los que le reconocen. Me parece que sí, no hay otra explicación, al menos desde el análisis de un lector como yo, no de alguien que practica el psicoanálisis y que diría una cosa más inteligente. El tema es que ese puente entre poesía y profecía se produjo y adquiere materialidad en versos de una cuidada y pulida sencillez que son capaces de hablarle directamente a todos los hombres. Es decir, la poesía de Javier empata con sus lectores y con su tiempo. Se convierte en una ceremonia que es hija de su sociedad y su época. Por encima de la riqueza formal de la poesía de Heró, que por supuesto es importantísima, aquel es el rasgo singular que hace que sus versos pervivan y siempre hallen nuevos lectores. Este mundo hiperrelacionado de hoy, multiconectado,
donde el mundo está al alcance de un botón en un pequeño aparato móvil con internet, no descarta la espiritualidad de las personas, sus ganas profundas de tener cercana una divinidad que le diga cuál será su futuro. La poesía de Heró resuelve ese enigma y se convierte en un teorema resuelto, donde no hay dudas. Heró es un poeta y también un profeta, que al manejar ciertas fuerzas irracionales fue capaz de adivinar su propio destino. Creo, por tanto, que el homenaje que la revista Vuela Pluma le prodiga, y no porque yo haya escrito un pequeño artículo, seguro muy limitado en sus bondades, es de vital importancia. Es el reconocimiento de la vigencia de la poesía de Heró y la comprobación del estado intacto de su luz. Tal como me lo mencionó su director, el poeta Arturo Corcuera, este homenaje estaba pensado sobre todo en los jóvenes, en aquellos que por primera vez se acercan al poeta o habiéndolo leído parcialmente se animan a hacer una lectura total de su poesía. Felicito el tesón y la idea de realizar una revista como esta, que pueda acercar la literatura a las personas. Con ello, quiero invitarlos a que la lean y que en esta lectura encuentren sus propias aseveraciones y sus dudas, que seguro se resolverán iniciando una lectura de poesía a fondo, en este caso de Javier Heró, el homenajeado de Vuela Pluma. Muchas gracias. Queremos saludar esta noche a colaboradores de la revista que se encuentran presentes, el señor Carlos Tovar, el profesor Heraclio Bonilla, y desde luego también extender nuestro saludo al diseñador Lorenzo Suárez, que se encuentra también entre nosotros. Muchas gracias. Bien, a continuación, el profesor Arturo Corcuera había hecho la indicación de que se encontraba también presente en la mesa la señora Cecilia Herot, hermana del poeta Javier Herot, y ella también nos va a presentar el saludo. Buenas noches. Yo asistí esta noche a celebrar la salida de este número de Vuela Pluma. Conocí el número 1 y me gustó muchísimo. Y Arturo me comentó que este número salía dedicado a mi hermano el poeta Javier Heró. Y vine como una invitada y me han pedido que venga a la mesa y que les dirija algunas palabras. No he preparado nada para esta noche, pero estoy aquí solamente por haber nacido después de Javier Heró. Este año es singular porque el 15 de mayo se cumplieron 50 años de la inmolación de Javier Heró. Sin embargo, creo que este año he sentido a mi hermano ausente más cerca que nunca a mí. Pensé que con el paso del tiempo la cosa iba a ser más fácil, pero este año ha sido bastante doloroso porque se ha vuelto a remover los recuerdos, el camino que emprendimos desde niños juntos, que quedó truncado. Arturo Corcuera fue uno de sus grandes amigos. Fue el amigo a partir de su etapa universitaria. Me consta cómo se querían. Yo conocí a Arturo hace muchísimos años, cuando él conoció a Javier. No solo a Arturo, a muchos de sus amigos poetas que venían a la casa, que tomaban el lonche con nosotros, que compartían sus cuitas, sus poemas, sus noches en barranco,
sus locuras juveniles. Y yo compartí otras, compartí la infancia, compartí un hogar muy singular. Creo que no es extraño para quienes conocieron a nuestros padres que Javier en un momento de su vida no hubiese podido seguir, como él decía, sin servir a mi patria y a mi pueblo. Entonces estoy acá cuando no debería estar yo. Sería mucho más hermoso estar esta noche escuchando un recital de poesía de Javier. Pero como eso no es posible, me voy a permitir leerles algunos pequeños párrafos con los cuales he colaborado un poquito en esta revista tan hermosa. No sé si ustedes saben que Javier militó muy joven en el Partido Social Progresista. Él había ingresado a los 16 años con el primer puesto de la Universidad Católica. Estudió literatura y luego se matriculó en la Universidad de San Marcos a estudiar Derecho, donde entra ya en contacto con los poetas de San Marcos, que eran un poco mayores que él, porque Javier murió a los 21 años. Entonces, era el menor de todo el grupo de poetas. Y leo: no es muy común que una persona realice tantas cosas en tan poco tiempo. Y ese es el caso de Javier. Voy a hacerles un relato rápido y sucinto de su vida, pues en mi libro, en homenaje a mi hermano, narro capítulo a capítulo estas cosas. Fuimos 6 hermanos. Javier, el tercero. Nació en la calle José González, a pocos metros de la avenida Larco, Miraflores. Terminó su educación secundaria a los 15 años en el Colegio Markham, donde destacó en los estudios y en los deportes, y en el que obtuvo, al terminar, el segundo puesto de su promoción. Ingresó a la universidad con el primer puesto a los 16 años recién cumplidos. Allí estudió literatura, una de sus pasiones. Publicó 2 poemarios, El río y El viaje. Con el segundo ganó junto a César Calvo el premio Poeta Joven del Perú. Tenía tan solo 19 años. Javier se matriculó en San Marcos para estudiar Derecho. Allí conoció a los poetas de esta universidad y comenzó a interesarse por la política. Militó en el social progresismo y es precisamente en esa época cuando viajó como delegado de su partido al Foro Mundial de la Juventud en Moscú. Quedó maravillado en ese viaje a la Unión Soviética y radicalizó sus ideas políticas. Conoció varios países de Europa y permaneció 3 meses en París, ciudad que terminó de fascinarlo. Javier deseaba quedarse a estudiar cine allá, pero su situación económica no se lo permitió. Padecía con el frío del otoño, pasaba hambre y se dio cuenta de que no podría resistir el invierno de Europa. Regresó muy frustrado, pero con sus ideas más claras, y se lo dijo en una carta a mi padre. Lo que pasa es que tengo ganas de quedarme y esperar, matricularme en el Instituto de Cine de la Sorbonne y hacer otra cosa. Ustedes saben cómo me apasiona el cine, pero cuando pienso en ustedes, en toda mi familia reunida para el almuerzo, y los tallarines, y mis paseos por Miraflores. En Europa no hay nada más bello que Miraflores. Mis amigos, mis estudios, la unidad Ricardo Palma, mis alumnos, etc. La contradicción está en eso. Es que quiero estudiar algo que no se estudia en Lima y por otro lado quiero mi familia, mi ciudad, mi ambiente natural. Y continúa.
Tú no puedes comprender cómo avanzaría el Perú si viniese la revolución como en Cuba. Yo creo que va a venir, y esa es tarea a la cual yo tengo que contribuir. Si en este momento estallase un movimiento revolucionario en la sierra, yo dejaría todo y llegaría para pelear con las armas. Y bueno, así fue. Javier viajó, después de que regresó de Europa, viajó a estudiar cine a La Habana con una beca que en realidad nunca fue tal. Años después supimos que ni siquiera se había matriculado porque no había en esos momentos dónde estudiar cine en Cuba. Curiosamente, en el año 2009, cuando fallece nuestra madre, encontramos muchas cosas que ella guardaba. Y entre esas cosas había una carta que mi mamá le había escrito a Javier en el mes de mayo de 1963. Y estaba de vuelta en su sobre. Atrás había un sello que decía: devuélvase al remitente. Esa carta llegó de regreso a Miraflores en junio del año 63, cuando hacía más de un mes que Javier estaba muerto y enterrado. Porque nosotros, todo el tiempo que Javier estuvo en Cuba, estábamos convencidos de que estaba estudiando cine. Por eso las noticias nos fulminaron. Cuando apareció en los periódicos, ninguno lo podía creer. Y ahí sucedió una cosa muy fuerte en toda la familia. Mi padre viajó a Puerto Maldonado y Javier ya estaba enterrado, no pudo comprobar su muerte. Regresó a Lima y escribió una carta muy hermosa que fue publicada en el diario La Prensa. Permítame leérsela un momento. Señor Pedro Beltrán, director de La Prensa. Muy distinguido señor, le agradecería tuviera bien disponerse publicara la declaración que formulo con referencia a los sucesos ocurridos en Puerto Maldonado, en donde perdiera la vida mi hijo, el poeta Javier Heró Pérez. El sacrificio de mi hijo Javier ha sumido a mi familia en el más profundo desconsuelo, tanto por la forma como ha desaparecido, como por la pérdida de una promesa para la cultura y el pensamiento de mi patria. Nosotros sabíamos que nuestro hijo Javier estaba hondamente preocupado porque aspiraba a tener una vida útil y creadora. Lo prueba su libro de poemas, pero nunca supimos que él pensara al irse a Cuba en otra cosa que en estudiar cinematografía. Por eso las noticias de Puerto Maldonado nos fulminaron, y yo fui al lugar de los hechos porque me resistí a creerlos. Allí tuve la trágica certidumbre de la muerte de Javier, pero mi pena, con ser insoltable, se ha agrandado más aún al saber que mi hijo, que había ido allá urgido por un ideal, arrostrando los más grandes peligros con el más absoluto desinterés, había sido víctima de una cacería inhumana. Cuando inerme en una canoa de tronco de árbol, desnudo y sin armas en medio del río Madre de Dios, a la deriva, sin remos, mi hijo pudo ser detenido sin necesidad de disparos, más aún por cuanto su compañero había enarbolado un trapo blanco. No obstante eso, la policía y los civiles a quienes asusó les disparaban sobre seguro, desde lo alto del río, durante hora y media, inclusive con balas de cacería de fieras. Cuando el compañero de mi hijo gritó: "No disparen más", estando ya cerca de la ribera desde donde les disparaban, y según versiones orales que he recogido en la población, un capitán gritó: "Fuego, hay que rematarlos". Un teniente más humano y más respetuoso de las leyes de la guerra, que prohíben disparar contra el enemigo inerme y rendido, contuvo el fuego, pero ya era tarde. Una bala explosiva había abierto un boquete enorme a la altura del estómago de mi infortunado hijo, y muchas balas más se habían abatido sobre el cadáver
que con sus 21 años y sus ilusiones había tratado de hacer una incitación para que cesen los males que, según mi hijo, debían desterrarse de nuestra patria. Las leyes de guerra prohíben el empleo de balas explosivas. Ya se han desterrado definitivamente de las prácticas el ensañamiento con el vencido, y las leyes humanas y sociales impiden soliviantar a los civiles para abrumar al vencido. El Perú, que siempre en la guerra fue tan generoso como Grau con sus adversarios, habrá de mirar con unánime repulsa estos graves hechos, y es de desear, para que no se abra un sombrío e impune antecedente de crueldad que podría no cerrar nunca, se haga cumplir sanción y justicia al desatado furor fratricida que ha tenido como escenario un claro río de nuestras montañas y como víctima a un mártir adolescente traspasado de ideales generosos. Para nuestra familia sin distingos, nuestro Javier es el símbolo de la pureza y del sacrificio. De usted muy atentamente, Jorge Heró Criset. En el año 2008, a pedido de mi madre, viajamos los hermanos a Puerto Maldonado. Nos acompañaron 2 antropólogos forenses para hacer un trabajo cuidadoso y traer sus restos a Lima. En su poemario El viaje, Javier ya habla de un viaje de 1 año y dice en su estrofa 5: he estado un largo año tendido en la hierba del olvido, cubierto por las hojas del amor y del otoño. Ya he descansado un poco, lo confieso. Yo partí sin despedirme, pero es que en mi corazón no cabían ya más flores. En mi corazón no entraba ya el duro secreto de la vida. Ahora Javier reposa en Jardines de la Paz, en La Molina, junto a nuestros padres. Y ahora, a los 50 años, siento mucho gusto de que una revista como Huela Pluma haga posible esta noche haber recordado una vez más a mi hermano ausente. Muchas gracias. Hola. Muy bien. Nuestro agradecimiento a la señora Cecilia Heró por esas palabras y como parte de ese reconocimiento que corresponde, el vicerrector de nuestra Casa de Estudios hará entrega de un arreglo floral a la hermana del poeta. Ahí nomás, no te acerques tanto. Bien, le agradecemos a todos ustedes por su presencia. Muy buenas noches. Los invitamos, invita para lo que va a ver. Para lo que va a ver. Para lo del tenor, acuerdo. Un compartir. Manuel, lo de la música. Corre. Manuel, lo de la música. A nombre de la Cámara Peruana del Libro agradecemos la participación de los ponentes. Esto fue la presentación del segundo número de la revista Huela Pluma, dedicada a Javier Grau. Actividad organizada gracias a la Universidad de Ciencias y Humanidades. Y les invitamos a los presentes que a las 9:15 de la noche se va a realizar un recital de música latinoamericana a cargo de José Mendieta, a las 9:15 de la noche. Muchas gracias. José Mendieta. Va a venir, sí. El nombre nuestro.
Perdón.